Bueno, estaba en quinto semestre en la Universidad Central, en el González Almeida, un taller que era totalmente diferente al resto de los talleres porque querían que nosotros, mientras estuviéramos estudiando, realmente dejemos toda la libertad y tengamos toda la libertad para ser lo más creativo. Y ese era el requisito. No les importaba la parte estructural, todo era realizable, teníamos asesores y bueno, y salieron muy buenos arquitectos de ese taller. Pero la universidad la cerraron en la época de Caldera, como un año. Eso fue la mitad de la carrera, yo estaba en quinto semestre y convencí a mi papá de que compráramos un terreno y para construir algún edificio de apartamentos. Él siempre estaba muy ocupado, me dijo que está bien. Yo creo que él no tenía la menor idea de que yo estaba en quinto semestre y que tampoco tenía ningún tipo de conocimiento. Este, bueno, diseñé el proyecto sin saber absolutamente nada, no tenía la menor idea de las normas, de las medidas, tenía que ir a medir las puertas, el ancho, el largo de las puertas, los baños, los sanitarios, las piezas, las duchas, la cocina, los muebles de la cocina, y con eso armé, con toda esta información, armé una planta tipo de un edificio de 8 pisos tipo, eh, de 160, 170 metros aproximadamente. Bueno, cuando eso lo hice, quería asegurarme de que era un proyecto comercial, entonces me dijeron de que había un ingeniero que estaba construyendo mucho, que todos los edificios se llamaban Grano de Oro, que era Salomón Cohen. Estaba él en esa época en su oficina por ahí por Torres Averroes y se usaban estas escuadras, ¿cómo se llamaban? Las que se manejaban para calcular en esa época. Bueno, él vio el proyecto y me dijo, está bueno, proyectico. Y me dijo, te puedo cobrar tanto por el cálculo estructural y los dibujos. Bueno, la verdad que lo único que yo quería era saber si el proyecto valía la pena. Y la única experiencia que tuve en esa época, que al principio, cuando cerró la universidad, hice unas supervisiones en unas obras de construcción en San Bernardino de algunos amigos inversionistas, amigos de mis padres. Es la única experiencia que tuve, que eran como 2 meses. Con un amigo contratamos un ingeniero estructural, que era un familiar de él, y yo conocía a muchos de los subcontratistas que trabajaban en estas obras que yo supervisaba, y obviamente conocí los estructuristas, los electricistas, entonces lo que necesitaba era un ingeniero. Contraté a un ingeniero, no sabía mucho del ingeniero, lo único que quería era de que firmara lo que había que firmar allá, y comenzamos a construirlo y el edificio quedó bastante bien. Esa fue mi experiencia. Después, cuando estaba el edificio listo, me tocaba amueblar el edificio, diseñar los muebles y no solamente eso, vender los apartamentos. Un día, estando allá, entra al edificio un profesor que yo tenía el semestre anterior, antes de cerrar la universidad. Ah, es tranqui, ¿cómo está? ¿Qué haces aquí? Bueno, estoy aquí vendiendo unos apartamentos. Me daba muchísima pena decirle de que yo había hecho el proyecto, o sea, no me parecía que le iba a agradar, o total nunca se lo dije, pero hizo conmigo un recorrido en la casa para explicarme de que bien aquí el detalle que hicieron en la puerta, la junta entre el friso y el marco de la puerta, que el arquitecto había logrado unos muy buenos detalles, y nos despedimos. O sea que ese fue mi experiencia en quinto semestre. Después a la universidad de nuevo la abrieron. Y estamos hablando de los años 70. Hubo mucha construcción en los Palos Grandes de edificios de apartamentos de un dormitorio, que tuvieron muchísimo éxito. El mercado que había en Palos Grandes era de gente joven, solteros, recién casados,
Y una compañía que se llamaba Yesurín construyó el Tibisay, el Alelí, era una cantidad de edificios que yo conocía muy bien porque estaba muy cerca de donde yo vivía, y yo decidí que iba a comprar, que iba a hacer una inversión. Estamos hablando antes del 83, solo dormitorio, un baño y una sala. Así es como era el clásico apartamento de esa época, que lo vendía por 58.000 bolívares, y con 10.000 bolívares podías dar el pago inicial, y la obra la iban a terminar 2, 3 años después. Entonces convencí también, obviamente, a mi papá que por qué no comprábamos unos apartamentos, unos 10 apartamentos. Después compramos 10 apartamentos en otro edificio. Yo terminé de amueblar los apartamentos y los terminé alquilando. O sea que era un negocio que me parecía increíble, ¿no? Me gustó el negocio hotelero porque no era hotel, pero sí era como hoy en día es Airbnb, ¿entiendes? Y ahí fue cuando decidí un día que por qué no construíamos un edificio como esos apartamentos de una habitación, y que todo el edificio fuera eso, que lo destináramos a renta. Y ese era el proyecto de VIPS. Siempre desde un inicio la idea era de hacer un solo espacio. Claro, cuando ya me tocó diseñarlo, decidí que voy a hacer un solo espacio, no un dormitorio dividido. Todo era un solo espacio, donde había una cocina abierta a la sala, el dormitorio también era abierto. Lo único que estaba aislado era el baño, y ahí se podían hacer unos 40 apartamentos. Y decidí todavía en esa época de que si eso iba a tener éxito, yo quería repetir eso y hacer una cadena de edificios residenciales o hotel residencial. Entonces ahí es donde surge la idea de que si ya lo vamos a repetir, quiero hacer algún sistema, algo que yo lo pueda repetir, que sea icónico, y que el lenguaje arquitectónico también fuera reconocido, que fuera fuerte. Estamos hablando de los 70. Cuando tú me hablaste el otro día, dije, ¿en qué me inspiré en ese momento desde el punto de vista arquitectónico? Y bueno, había un solo edificio, y yo estaba tratando de recordar cómo es que se llamaba el edificio. No me costó mucho conseguirlo, porque era el edificio lo anoté acá. Ese era el famoso edificio de Nakagin, de cápsula, de Kurokawa, que eran unas cápsulas con unas ventanas redondas, famosísimo, famosísimo. Ese es el tipo de arquitectura en esa época. Los japoneses hacían ese proyecto de mega ciudades, Kenzo, Tange, el mismo Kurokawa, hicieron todo esto grande, la expansión, por ejemplo, de la ciudad de Tokio, que eran como 9 kilómetros, una cosa así lineal, con edificios así orgánicos. Ese era uno de los proyectos, era de Kurokawa también. Y eso era la tendencia. Esa es la época en que yo estaba estudiando en la universidad, y los japoneses eran nuestros ídolos. Y esos proyectos eran proyectos de mucha fuerza. Eso es lo que llamaban en esa época metabolic architecture, ¿no? Que comenzó en los años 50, que el mismo Kenzo Tange en MIT tenía estudiantes trabajando en ese tipo de ideas. Esa era la época en que se hicieron todos estos edificios, y ahí es donde yo estaba diseñando VIPS, y VIPS era exactamente eso, porque el que puede ver el edificio de Kurokawa, Nakagin Cápsula, que son unas cápsulas, cada cápsula es la altura completa de la planta. Si eso mide 2 metros, 2 metros 40, entonces eso es lo que medían, esas eran las medidas. El VIPS se diseñó también de forma que tuviera muchísima fuerza, ¿no? Y la fuerza que tiene VIPS está en la volumetría, porque cada unidad de esas que se ve es un apartamento. O sea, la parte superior es el balcón del apartamento. Entonces, se intersectan, y claro, lo que estaba estudiando en aquella época estaba hecho en cajita de fósforo,
que los puse así, unos así, uno así, uno así, uno así, y era muy sencillo, daba una volumetría que eran de 6 metros por 6 metros por la altura, que era muy fuerte. Esto era un sistema que ese era vertical, pero cuando fuimos a buscar el terreno conseguimos una esquina. Y entonces yo quería ver qué es lo que daba el sistema, eso, cómo me adaptaba a la esquina. Entonces VIPS es toda una esquina rodeada así de estas cajas en forma de esquina. Y piramidal también que va subiendo y siempre son más o menos los mismos módulos, 6 metros por 6 metros estructuralmente, que giraban así. De repente aparecían otros elementos verticales porque para que puedan girar, si están así, tenías que tener algo que lo interrumpa. Bueno, esto es más o menos lo que hice con las cajitas de fósforo. Y después desarrollarlo costó porque VIPS tiene, eran como 12 plantas, son todas diferentes. Porque obviamente como giran y se van reduciendo, son 12 plantas, es una estructura irregular. Teníamos ahí dos muchachos jóvenes, ingenieros, que calcularon el edificio. Y construcción fue bien difícil porque las plantas variaban, no era lo mismo que repetir las plantas. Bueno, una experiencia tremenda. Lo que pasa es que la volumetría era tan fuerte que cuando eso estaba en obra se veía demasiado fuerte. Yo me acuerdo haber estado en la planta baja del edificio, que todavía después decidí pintarlo de blanco, ponerle los toldos amarillos para darle un poco de suavidad. Y yo estaba una vez en la planta baja ahí y pasó un carro y alguien sacó la cabeza. ¡Qué vaina más fea! Así que, bueno, entonces este edificio sí fue icónico, ¿verdad? Desde un principio siempre venía gente a preguntar por el proyecto, venían algunos arquitectos, siempre venían a hacer preguntas sobre el concepto del edificio. Les dije que era muy sencillo, y entonces siempre estaban tratando de que yo le diera algunas razones mucho más complejas en el diseño. Y no era nada de eso, simplemente quería, la volumetría tenía que ver con lo que se trabajaba en esa época, la tendencia que había sobre todo en Japón, y eso es lo que yo estaba buscando también.